destacados referentes internacionales en aprendizaje y servicio, conocido como AMACESE, con el propósito de reflexionar cómo la educación superior puede fortalecer el compromiso comunitario a través de experiencias y perspectivas globales. Conoceremos modelos efectivos de vinculación que generan un impacto significativo tanto en los estudiantes como en las comunidades. Entre los objetivos del seminario se encuentran analizar modelos internacionales de aprendizaje y servicio, discutir estrategias para el diseño y la evaluación de proyectos de vinculación en la educación superior y fomentar el intercambio y diálogo entre académicos, estudiantes y comunidades. Agradecemos la presencia de cada uno y cada una de ustedes y saludamos a continuación a nuestra rectora Pilar Romallera. Bienvenida, muy buenos días. Catherine Liepins, directora general de vinculación con el medio y comunicaciones de Universidad de las Américas. Bienvenida, buenos días. Alejandra Araya, directora de vinculación con el medio. Autoridades institucionales, académicas y administrativas de la universidad. Autoridades y representantes de diversas instituciones de educación superior a quienes agradecemos por supuesto su presencia, académicos, estudiantes y egresados, y de manera muy especial a los expertos internacionales que hoy nos acompañan, Berta Paz y Enrique Ochoa, a quienes por supuesto agradecemos su presencia. Antes de comenzar, les informamos que al finalizar la actividad se realizará un panel de conversación. Pueden dejar sus preguntas desde ya, escaneando el código QR disponible en las pantallas que ahí ustedes están viendo en este momento. Además, la actividad contará con intérprete de lengua de señas chilena. Para iniciar el seminario, invitamos a subir al escenario a Catherine Liepins, directora general de vinculación con el medio de comunicaciones de Universidad de las Américas, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor, Catherine. Un aplauso para ella. Buenos días a todos y todas, muchas gracias por estar acá. Quiero saludar especialmente a nuestra rectora, Pilar Romallera, a las autoridades de la Casa Central, también a quienes representan a otras instituciones y organismos, y en especial a todos aquellos profesores a los cuales les apasiona esta metodología de aprendizaje y servicio. Tenemos también a dos expositores de redes internacionales que van a compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos, y que también les damos un saludo muy grande. El AMAS-S se ha consolidado como una metodología transformadora en la educación superior al integrar la formación académica con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de una comunidad, de una región, de un país. Su esencia radica en vincular los contenidos curriculares con proyectos que responden a necesidades reales del entorno, permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias profesionales mientras contribuyen al bienestar de la comunidad. Esta práctica no solo fortalece el aprendizaje significativo de ambas partes, sino que también fomenta en Universidad de las Américas nuestros valores sellos: la responsabilidad ciudadana, el compromiso comunitario y la ética profesional. En el contexto chileno, AMAS-S se ha convertido en una herramienta estratégica para la vinculación con el medio al generar impactos en territorios y comunidades donde se co-construyen nuevos conocimientos. Los docentes que incorporan esta metodología enriquecen sus prácticas pedagógicas al situar el aprendizaje en escenarios reales y estimular la reflexión crítica hacia los estudiantes. Además, potencia la innovación educativa al articular saberes interdisciplinarios y promover la colaboración entre academia, sociedad y sector productivo. El intercambio de conocimientos con otras universidades del mundo amplifica estos beneficios. Compartir experiencia, modelos de implementación y resultados permite identificar buenas prácticas y superar desafíos comunes, como la evaluación del impacto o la sostenibilidad de los proyectos. Este diálogo fortalece la calidad de la docencia al incorporar perspectivas diversas y adaptadas a realidades socioculturales distintas, enriqueciendo la mirada sobre el rol de la universidad en su entorno. Asimismo, la cooperación internacional abre oportunidades para proyectos conjuntos, investigación aplicada y formación docente, consolidando redes que impulsan la transformación educativa en la región. Vamos a ir entonces a nuestros expositores. Muchas gracias por estar acá. Muy bien, agradecemos a Catherine por sus palabras. Para continuar, damos la bienvenida a Berta Paz, vicepresidenta de la European Association of Service Learning in Higher Education,
doctora en Educación de la Universidad de Les Illes Balears, España, y cofundadora y presidenta de la Asociación Española de Aprendizaje Servicio Universitario. Adelante, por favor, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, autoridades, a todos los asistentes, audiencia que está aquí en persona y también online. Es un verdadero placer para mí acompañarles en esta jornada, en este seminario, que bueno, no solo es una actividad para empezar a hacer algo, sino que es una actividad para celebrar lo que ya estamos haciendo. Entonces, en este sentido, quería hacer pues, un agradecimiento muy especial a Alejandra Araya por toda esta organización de su equipo y, por supuesto, a toda la universidad, entendiendo con ello a los colegas que están haciendo aprendizaje-servicio en este momento o que están haciendo otras actividades de vinculación con el medio que son igualmente importantes, relevantes y que vale la pena también prestarles atención. En mi caso, yo empecé con el aprendizaje de servicio hace unos años y como muchas de las personas que se aproximan a este enfoque pedagógico, a esta metodología, tendemos a pensar, bueno, es que esto yo ya lo estaba haciendo, ¿no? Solo poniendo un nombre, lo están bautizando una práctica que ya estaba haciendo. A medida que uno también se va formando más y va estando compartiendo en espacios como este que estamos hoy aquí, vamos identificando algunas puntualizaciones, algunas pinceladas nuevas que hacen que estos proyectos quizás puedan ser también de un mayor impacto o que puedan de alguna manera tener una mayor reflexividad, que puedan crear y tener una capacidad transformadora, no solo para nuestros estudiantes, sino que también para la institución. Este es el proceso por el que yo empecé con el aprendizaje-servicio, intentando formarme y establecer proyectos cada vez pues, más complejos, más repensados, aprendiendo también del error. Y por eso es un proceso en el que me encanta tener esta oportunidad de compartir y también de hacer un análisis de qué manera esos proyectos, que a veces son proyectos pequeños, que son proyectos que desarrolla una profesora, un docente, que los organiza con una entidad comunitaria y que a veces queda como un aspecto pues, singular, pero sin más, pues poner en valor que ese pequeño proyecto tiene una capacidad transformadora importantísima y cuál es también el rol de las universidades en repensar esta vinculación con el medio para fortalecer enfoques como el aprendizaje-servicio. Una de las cosas más interesantes del aprendizaje-servicio es que está reconocido como tal internacionalmente y eso nos abre una puerta pues, muy interesante porque si de alguna manera un docente de esta universidad está haciendo un proyecto de aprendizaje-servicio y lo presenta en algún foro o publica esa experiencia, esa terminología de aprendizaje-servicio está identificada. Le llamemos service learning, hablemos aprendizaje más servicio, aprendizaje-servicio solidario, aprendizaje-servicio con el guión, sin el guión. Al final entendemos a qué nos estamos refiriendo. Y eso nos ayuda a mejorar estas prácticas, pero también a participar en foros y redes y asociaciones en las que nos podemos retroalimentar. No solo para aprender, también para mostrar lo que ya estamos haciendo y que a veces incluso en nuestras propias instituciones no siempre tenemos espacios para visibilizarlo. Esto es relevante, pero al mismo tiempo tenemos que también tener esa humildad para reconocer que el aprendizaje es uno de los enfoques y que las universidades se vinculan con el centro de muchas maneras y que todas deben ser reconocidas. Algunos de estos enfoques, como veremos en la presentación de hoy, se van a retroalimentar y hay proyectos que igual empiezan desde una mirada que no es exactamente aprendizaje-servicio y se acaban transformando en aprendizaje-servicio. Y por el otro lado puede haber alguna incidencia o alguna situación en un proyecto de aprendizaje-servicio que puede transformarse en otro formato de vinculación. Por lo tanto, cuando hablamos de universidad comprometida, hay muchas formas de comprometerse y el aprendizaje-servicio es una de ellas y para quienes trabajamos en este enfoque, pues una de las más apasionantes y una en las que encontramos que no solo estamos comprometiéndonos con la comunidad, estamos comprometiéndonos con los derechos de nuestros estudiantes a una formación excelente y de calidad. Y esto es algo que no debemos olvidar, porque es un compromiso hacia afuera y hacia adentro, hacia todas las personas que formamos parte del entorno universitario.
Al mismo tiempo, el repensar no significa que estemos haciendo algo equivocado, significa que lo que estamos haciendo probablemente tenemos que ponerlo en más valor y también, si es posible, pues hacer algún ajuste que le dé mayor visibilidad y que estas prácticas pues, puedan hacerse de alguna manera pues a modo de paraguas y tener un impacto también en otros departamentos, disciplinas, etcétera. Entonces, esta presentación tiene este enfoque doble. Por una parte, como una profesora que hace muchos años que hace aprendizaje-servicio y que, por lo tanto, no les va a hablar solo de la parte teórica apasionante que tiene el aprendizaje-servicio, sino también podemos después, quizás, en el conversatorio hablar también de algunas dificultades que no deben desanimarnos, sino que lo que deben es inspirarnos a formarnos más y a conocer mejor los procesos de reciprocidad que podemos establecer con la comunidad. Al mismo tiempo, también hay un enfoque de un tipo más político, en el sentido de ver también cuál es el papel de las organizaciones que actualmente estamos trabajando por promover el aprendizaje-servicio universitario y también cuál es el papel de las propias universidades y quizás en la política universitaria también para trabajar mejor y mostrar mejor lo que significa comprometerse con el medio, que no es una actividad adicional, sino que es la esencia fundamental por la que existen las universidades. Estamos también en un espacio de una educación que está globalizada, o en espacios, ¿no?, internacionales, unos grandísimos retos a nivel planetario y de alguna manera también es especialmente relevante que podamos identificar en nuestros proyectos cómo se pueden articular con políticas más globales o que pueden no solo articularlas, sino que las pueden influenciar y hacer más sensibles a los retos que plantea cada contexto a nivel particular. Bueno, esta pequeña introducción es más que nada para poner en valor la expectativa de esta charla. No sé si puede ser demasiado alta. En cualquier caso, mi rol siempre es poner en valor lo que ya se está haciendo. Esta universidad de Chile en general es un referente en el AMASESE. Entonces, esta participación, por mi parte, tiene también este carácter de colaboración futura en materia de aprendizaje-servicio. Aprendizaje-servicio como un aprendizaje situado, un aprendizaje contextualizado, pero además que se desarrolla mediante una metodología muy específica y una serie de pasos que, como digo, no tienen el afán de ser excluyentes, sino que tienen el afán de determinar de qué estamos hablando. Y sobre todo tienen el afán de poder tener un discurso en el que no tenemos que estar continuamente explicando qué es el aprendizaje-servicio, que es muy agotador y creo que no hay ninguna persona que haya hecho aprendizaje-servicio que no haya llegado a ese momento de cansancio, ¿no?, de tener que explicar continuamente lo que es. Por lo tanto, todos estos eventos y estas acciones tienen esa función también de hacer esta difusión a nivel amplio de lo que es el aprendizaje-servicio, lo cual facilita mucho los procesos. Como decimos, es un tipo de vinculación con el medio, pero muy vinculado con el proceso académico y, por lo tanto, buscamos la excelencia en la calidad educativa. Y dentro de esa excelencia, lo veremos, nosotros estamos hablando de números, estamos hablando de una excelencia en ese proceso de un aprendizaje que tiene un impacto real en la comunidad. Por supuesto, el aprendizaje-servicio no solo se enmarca en la universidad, sino que tiene pues, la obligación de repensar la universidad. Estamos en momentos también muy tensos con eventos como con la inteligencia artificial y otras situaciones contextuales que también hacen que nos tengamos que repensar cuál es nuestro valor, cuál es ese valor añadido que supone que los estudiantes pues, quieran venir al campus, quieran implicarse con la comunidad y que quieran tener un aspecto también más relacional y no solo efectivo, sino afectivo con la universidad. Esto, al mismo tiempo, nos plantea, bueno, estamos en el siglo XXI, entonces la universidad no puede ser una universidad ni de la Edad Media ni del siglo XX. ¿Cuál es esta universidad? ¿Cómo se va a articular? ¿Y de qué manera podemos seguir poniendo en valor una institución que es crucial en el ecosistema educativo? No es la única, hay más elementos educativos en una comunidad. Tampoco es una torre de marfil, pero sí que es un espacio en el que tiene que ser muy sensible
a las necesidades reales, pero también ser sensible a lo que está por venir. Y por eso estos espacios de debate en las universidades son cruciales. Con el aprendizaje servicio trabajamos en el aquí y ahora, pero tenemos también una mente pensando hacia dónde están ciertas derivas sociales, económicas, medioambientales, culturales, etcétera, a las que también debemos prestar atención. Cuando uno habla de esta manera, piensa, madre mía, esto es muchísimo. Yo soy docente de mi asignatura en una titulación, aquí se me está pidiendo una gran competencia, muchísimas ramas en las que muchos hemos tenido una especialización, una determinada disciplina y supone quizás algo un poco temerario. Pero lo bueno es que somos una comunidad y tenemos que poner en práctica mucho de lo que hablamos del compromiso con el medio. También hay un medio interno y hay ese compromiso también en esta relación entre nosotros y entre las distintas disciplinas que hacen que esta universidad del siglo XXI puede ser mucho más fuerte si no trabaja en silos, sino que trabaja de una forma más relacional. No vamos a hablar en exceso de lo que son las definiciones de aprendizaje-servicio, sobre todo porque, bueno, hay, digamos, elementos conceptuales que son claros, pero después es verdad que tenemos multitud de definiciones, multitud de aproximaciones, y de alguna manera una gran parte de las personas que están aquí ya conocen, ya están desarrollando aprendizaje-servicio. Entonces, simplemente recordar esa crítica en esa propuesta pedagógica y también esa propuesta experiencial, entendiendo que el servicio se puede articular de muchísimas maneras y que ese proceso de los estudiantes también participativo, activo y reflexivo en ese servicio y sobre el servicio que están desarrollando. También esa mirada de los ¿no? derechos humanos, del desarrollo sostenible, todos esos clics que tenemos que hacer a estos proyectos para que verdaderamente no sean instrumentalizados simplemente para decir que estamos haciendo algo con el entorno, sino que realmente están pensados para tener un impacto pues, real, que empoderen a las comunidades, que no tengan enfoques pues, asistencialistas. Como vemos, hay muchísimos términos y muchas miradas al aprendizaje-servicio que de alguna manera también nos permiten articularlos en nuestros procesos de aprendizaje para que tengan ese punto de impacto, de condensación de las miradas que facilita que esos aprendizajes son mucho más sistémicos que lo habitualmente pensamos. Entonces, no es esta forma de aprendizaje, el aprendizaje-servicio entendido como tal, estos espacios donde los estudiantes están en su entorno, en su edificio, en su facultad. Es verdad que salen, que hacen actividades en el territorio, pero sobre todo lo más importante es que se acaban impregnando de las situaciones que ocurren en ese territorio y sobre todo las causas de las causas. No es una atención sintomática, es una atención que tiene que ir a también colaborar en esos procesos de diagnósticos coparticipados con el entorno para hacer que estos proyectos tengan cada vez una mirada más hacia causas también estructurales que fomentan esas desigualdades y esas necesidades. Por lo tanto, hay muchos tipos de aprendizaje-servicio, muchas formas de trabajar con la comunidad. Lo que sí solemos pedir las personas que trabajamos en este enfoque es que intentemos respetar ciertos componentes del aprendizaje-servicio, sobre todo para, como decimos, saber que estamos hablando de un enfoque pedagógico con una serie de pilares y principios que deben mantenerse. De la otra manera, son proyectos que se hacen con la comunidad, que probablemente tienen también un valor pedagógico relevante, pero no son aprendizaje-servicio. Y por eso es esta mirada la que solemos también priorizar para tener un lenguaje común en este sentido. Esos diferentes proyectos también trabajan con entidades contrapartes distintas, con socios comunitarios distintos, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de la comunidad. Y bueno, es que esta imagen un poco no es casual, es que a veces observamos también entidades de la comunidad como si fueran, ¿no? Este bicho raro que no encaja con nuestra forma de pensar, igual ni siquiera nuestra propia trayectoria vital
hemos tenido esa oportunidad de colaboración con organizaciones del entorno. Hay zonas de nuestras ciudades, barrios que ni siquiera conocemos y que tienen, bueno, situaciones complejas. Al mismo tiempo, también están articulados de una determinada manera y no todo es comunidad como tal. Son organizaciones con una trayectoria, unos valores, una forma de hacer, unas dinámicas, y por eso es necesario también establecer buenos procesos de comunicación con estas organizaciones para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo y con ellos no sean únicamente una anécdota. Debemos reconocer en este sentido que nosotros partimos de un lugar y de un espacio que se puede ser entendido en la comunidad de diferentes maneras. Hay un lugar de prestigio social, profesional, ahí pueden establecerse también relaciones de poder, discursos que pueden hacer que esa relación horizontal que buscamos no lo sea tanto. Entonces, en este sentido, también es importante que estos proyectos lleven de forma colateral procesos reflexivos, procesos de investigación, procesos de indagación que nos ayuden a identificar de qué manera esta comunicación con el entorno es verdaderamente recíproca y es verdaderamente horizontal y bidireccional. El AMAS-S, el APS que llamamos en nuestro entorno español, pero que tiene, como decimos, muchas formas de denominarlo para una práctica pedagógica y metodológica concreta, implica equilibrios. Y equilibrios en una organización que es compleja, como es la universidad, una organización que tiene una misión, una visión, unos planes estratégicos, quieren conseguir algo en un entorno compartimentado, como es también la educación superior, y requiere también equilibrios entre lo que es la vinculación con el medio, la academia, el sentido del el currículum académico, los procesos de calidad, que es interesantísimo, todos los procesos de calidad vinculados al aprendizaje-servicio, pero también casi también lo que es la imagen de la universidad, que representa la universidad en el territorio, y también exige un cierto coraje y valentía para poner el aprendizaje-servicio o la vinculación con el medio como una de las ramas estratégicas importantes de las universidades, que no solo se quedan en palabras, en una misión, palabras que son muy bonitas, compromiso, solidaridad, transformación, ¿no? Los ODS, por si queremos poner un ejemplo, ¿no? El círculo de colores que queda bien con cualquier ropa y en cualquier diapositiva, pero que de alguna manera hay que llevarlo de esa intención, hay que llevarlo a una práctica. Me gustaría resaltar con esto que muchas veces ya estamos haciendo esas prácticas, lo que quizás no las estamos observando como procesos de transformación. Lo vemos como anécdotas o como proyectos para mis estudiantes en concreto, y no nos vemos a nosotros mismos, a nosotros estudiantes, como agentes que estamos transformando las universidades. Entender estos equilibrios es importante, porque el aprendizaje-servicio no solo se desarrolla en la universidad, se desarrolla también en otros espacios educativos, en las escuelas, en otros niveles de formación, y cada espacio educativo tiene sus propias normativas, tiene su clima de trabajo, tiene sus formas de vinculación con la comunidad. Por lo tanto, hay elementos que son comunes en el aprendizaje-servicio en todos los niveles educativos, y luego hay niveles contextuales, que no solo es del nivel educativo, sino del contexto, del país, del entorno, porque incluso dentro de un mismo país, y creo que esto es algo, ¿no?, que Chile se conoce bien, pues donde está ubicada esa sede, donde está ubicado ese contexto, pues las cosas son muy distintas. Y aún así debemos justificar que el nivel educativo es el mismo en todos los espacios donde está la universidad. Entonces es importante en este sentido detallar bien y poner bien una buena mirada a los proyectos que estamos desarrollando, porque a veces estamos trabajando determinados elementos, pero simplemente lo hacemos de distinta manera dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. A veces hay desequilibrios, a veces hay proyectos muy buenos, pero que apenas tienen recursos. A veces hay recursos, pero no hay personas que estén formadas que lo estén liderando. A veces no hay unas buenas relaciones con el partenariado. Entonces, al final es un proceso en el que se debe articular ese balance, que además es tan propio del aprendizaje-servicio, porque tenemos esa parte de aprendizaje y esa parte de servicio que tienen que estar balanceados y equilibrados para que realmente se podamos sacar el mayor provecho de este proceso. Es importante la formación docente. Hay muchísimo profesorado que, por mi experiencia en la formación, recibe una formación inspiracional, breve
y se lanza automáticamente a hacer proyectos con la comunidad en los primeros años académicos, a veces con pocos recursos, a veces sin una buena articulación con el programa y con el currículum, sin darnos cuenta de que el aprendizaje de servicio tiene un valor crucial, importantísimo, por eso estamos aquí, pero también puede haber efectos colaterales no deseados, con lo cual tenemos que también tener cuidado de cómo estamos realmente cuidando todos los procesos, incluso de seguridad de los estudiantes, de asegurar que realmente el proceso pedagógico lo estamos desarrollando de una manera honesta. Y por eso, como veremos, es tan importante también empezar pues colaborando con otros colegas que están haciendo aprendizaje servicio, iniciando con proyectos más sencillos y buscando esa complejidad mayor a medida que vamos teniendo también más solidez y más experiencia con el aprendizaje servicio. Sobre todo también porque a veces nos exponemos a realidades muy complejas y queremos abarcarlo todo, y con lo cual le ponemos muchísimo corazón, muchísimo entusiasmo, muchas manos, pero a veces poca cabeza. Y eso es también lo importante que tiene una formación sólida, continuada, y también los espacios para compartir pues todo lo que nos sale bien y aquello que a lo mejor nos ha salido regular. Entonces, en eso también podemos aprender mucho de estos equipos que ya están trabajando, de colegas de otras universidades. Las redes nacionales tienen también ese espacio, y también estos encuentros internacionales donde podemos poner en valor el trabajo que realizamos y tal vez otra mirada a cómo otras personas han resuelto determinadas problemáticas, entendiendo que esa transferencia no se puede hacer al 100% exactamente, pero sí que puede haber puntos que pueden ser transferibles a contextos similares. Por lo tanto, tenemos que darles a estos docentes esas herramientas, tenemos que facilitarles ese trabajo, tenemos que entender también cuál es esta carga docente y el tiempo que pueden dedicar, y al mismo tiempo, pues de qué manera pueden articular estos proyectos de aprendizaje-servicio con otros procesos de innovación, de investigación, de visibilización que pongan en valor este trabajo realizado. Pero antes de dar esa puntada, tenemos que asegurarnos de que tenemos el hilo y que la aguja es la adecuada para no destrozar lo que queríamos hacer. Con lo cual, esto es importante, tener esa visión también de hacia dónde queremos llegar, pero también, por otro lado, tener en cuenta que con la comunidad lo importante es enseñar a hacer, ¿no? Y entonces, en este sentido, es ese empoderamiento que tenemos que trabajar con las comunidades, y hay proyectos de aprendizaje-servicio que se inician y se acaban. Y no pasa nada. Pasemos ese duelo, miremos hacia atrás, digamos, madre mía, cuántas horas dedicadas en estos proyectos, pero ya está, no podemos seguir porque nos estaríamos ya trabajando desde un nivel más asistencialista, y otros que no. Otros que deben mantenerse durante mucho tiempo porque existe ahí una situación en la que todavía debemos trabajar. Pero me gustaría llamar la atención también sobre esto. Muchas veces queremos enseñar y pocas veces entendemos que esta comunidad ya está enseñada. Lo que tenemos realmente es que aprender nosotros. Entonces ahí nos falta a veces esta humildad pedagógica para acercarnos, entender, escuchar, y a veces tendemos a querer desarrollar los proyectos muy rápidamente. Igual necesitamos un año, igual necesitamos varios meses para entender qué es lo que está pasando y para entender qué herramientas ya tiene la universidad y qué herramientas ya tiene la comunidad, para poder articularlo mejor y hacer que el proyecto no solo sea más efectivo, sino también más eficiente en términos de recursos y de tiempo. Y esto me parece que es una parte muy bonita del aprendizaje-servicio, que es reconocer qué está pasando en la comunidad y que la comunidad se siente validada a través de ese trabajo que desarrolla con la institución educativa que tiene pues tanto prestigio. Por lo tanto, muchas veces esta comunidad es a la que le vamos a dar esa posibilidad de vincularse con nosotros. Es ese medio externo el que se vinculará con el medio interno y el que facilitará también transformaciones en el currículum académico que sea más sensible a las necesidades. En ese sentido, pues este trabajo de retroalimentación que es tan importante para esa sostenibilización curricular. Tenemos distintas organizaciones y después se me acompañará Enrique, el compañero de CLAIS, y nosotros también trabajamos porque necesitamos fomentar este enfoque pedagógico y también ofertando recursos y facilitando que los docentes se vean acompañados en este proceso
en el que muchas veces, como decimos, hay mucha ilusión, queremos hacer muchísimas cosas, pero al final de año tenemos que también rendir cuentas de nuestros resultados en investigación, en transferencia, en innovación, conseguir que nuestros estudiantes nos valoren muy bien. Hay muchísimas cosas que tenemos que conseguir, somos ¿no? un profesorado con muchísimas dimensiones de trabajo y ahí es importante también que haya organizaciones que los respalden y a veces simplemente que escuchemos, porque a veces sentirse escuchado uno ya le da como ánimos para continuar, ¿no? Entonces en esta organización hacemos materiales con los que intentamos simplificar algunos procesos que en ocasiones son muy complejos, pero también animo a las personas a que busquen recursos, que se formen, que lean, y actualmente hay muchísimo material online, gratuito, pero también se puede pues, apostar por una formación continuada y de calidad que favorezca este desarrollo del profesorado, porque nos va a quitar muchísimos problemas. Porque, como digo, el profesorado que se ilusiona mucho, pero también en un determinado momento necesita su propio espacio y esos proyectos corren el riesgo de caerse, ¿no? Necesitamos también esa reflexión continuada, pues cuáles son los desafíos de futuro, cuáles son estos aspectos que debemos estar considerando, ha cambiado las normativas, qué nuevos decretos han salido, cuáles son los nuevos enfoques. Entonces, el aprendizaje de servicio en este sentido como metodología, pero también como enfoque pedagógico transformador de las políticas de educación. Necesitamos esas brújulas para saber cuáles son estos retos y por dónde podemos caminar para hacer que sean más efectivos. Para todos los que hacen senderismo hay senderos que son más fáciles de transitar y otros más complejos. El aprendizaje de servicio no suele ir por los más sencillos, pero tampoco animo a la gente a que esté subiendo por la vía más complicada. Podemos empezar por una intermedia en la que realmente pues, somos más sensibles a las dificultades y a los retos que tiene la comunidad, pero al mismo tiempo intentemos no quemarnos en exceso en ese proceso, porque también nosotros tenemos que mantenernos en buenas condiciones como recurso de las universidades a largo tiempo. Lo que hemos comentado anteriormente, importantísimo ese espacio de contexto, de entender que ese proyecto de aprendizaje-servicio puede funcionar muy bien en un espacio, quizás requiere transformaciones para adaptarse en otro, y es un proceso lleno de incertidumbre. Quien piense que el trabajo del aprendizaje-servicio es un proceso lineal, ABC, o es un espacio controlado como un laboratorio, bueno, les animo a que contacten con colegas del ámbito de las ciencias sociales, educativas, antropología, sociología, etcétera, porque seguro que podrán pues tener también una preparación previa más importante. El aprendizaje de servicios es útil y es necesario y es relevante en todas las disciplinas, todos los campos. No hay áreas en las que no se esté desarrollando, está desarrollando en todas, pero hay que tener una visión también muy a largo plazo y una visión de conjunto de lo que es la titulación, las competencias, el perfil de egreso para ahora, el perfil de egreso para dentro de 20 años y tener en cuenta que no únicamente estamos trabajando con los resultados de aprendizaje de una materia en concreto. Empezamos trabajando ahí, pero luego nuestro interés también es ir avanzando hasta comprender mejor toda la titulación, todo el compromiso que adquiere esta formación y sobre todo los elementos diferenciadores que también existen entre las universidades. En los tiempos como los actuales, trabajar para la democracia es fundamental. Nosotros en nuestro entorno, aunque las competencias educativas a nivel europeo las tiene cada país, pero es verdad que no tenemos ciertas orientaciones sobre algunos elementos que son muy relevantes. Y bueno, todos conocemos que estamos en una época en la que no solo luchamos por tener derechos sociales y justicia social, sino que lamentablemente tenemos que luchar porque no se pierdan los que los habíamos adquirido. Y esto es un tema particularmente relevante, por lo cual el aprendizaje de servicio no es una pedagogía neutra, es una pedagogía crítica, es una pedagogía que cuestiona determinados status quo y determinadas derivas antidemocráticas que suceden en nuestras comunidades y en nuestros países. Por eso es tan importante también esa buena comunicación con los espacios de la política pública, de la administración pública, para conseguir un mayor impacto de nuestras funciones. De nuevo, estudiantes democráticos, responsables, de nuevo, términos que son bonitos, ¿verdad? Son palabras bellas en su descripción, pero que son difíciles de llevarlas a la práctica. Y son tan difíciles de llevar a la práctica que, como digo, en pleno siglo XXI estamos observando terribles retrocesos en estos procesos democráticos.
Entender estas competencias que hacen falta para la democracia es crucial para poder también articularlas mejor con nuestros procesos de aprendizaje-servicio. Por lo tanto, el aprendizaje-servicio que empezamos de una forma lineal, sosteniendo nuestros objetivos, el diagnóstico coparticipado con la entidad, estableciendo qué van a aprender los estudiantes, en cómo vamos a servir, colaborar, ayudar a la entidad de la comunidad desde una perspectiva horizontal, co-creada, ese proceso que después vamos a documentar, vamos a evaluar, vamos a consultar esa reflexividad de nuestros estudiantes y esa evaluación y celebración de esos aprendizajes. De repente vemos que no solo podemos trabajar con un hilo, podemos trabajar con varios y hacer que ese proceso sea un poquito más intenso, más elaborado, más repensado y que incorpore pues, más especias en ese plato que ya a priori es delicioso, pero que se le puede activar un poquitín más cuando incorpora pues, una mirada de género, una mirada de derechos humanos, una mirada de sostenibilidad, etc. Ejemplos de cómo nosotros lo tenemos articulado, y aquí insisto en que Chile es un país referente en esta vinculación con el medio a nivel educativo, pero para nosotros sí que ha sido importante que la ley universitaria educativa de educación superior incorpora la ciencia ciudadana y el aprendizaje-servicio muy cercanamente. Yo siempre hago la broma que digo, aprendizaje-servicio y ciencia ciudadana están colocados en la misma frase. La única diferencia es que ciencia ciudadana está en mayúsculas y aprendizaje-servicio en minúsculas. Es decir, la ciencia siempre sigue teniendo, ¿no?, ese papel mayúsculo, sigue teniendo ese papel como crucial dentro de lo que es una universidad, una educación superior vinculada con el progreso científico, pero para nosotros, en nuestro pequeño nivel local, pues para los docentes ha sido crucial que la normativa, la ley, identificase que el aprendizaje-servicio es también una forma de abrirse a la comunidad, de hacer transferencia con la comunidad y de también hacer esta alfabetización comunitaria en temas que muchas veces han sido relegados para las revistas de alto impacto. Por otro lado, en el capítulo anterior, en el artículo anterior, hablaba de la cohesión social y territorial, que es un tema fundamental, que se le otorgue esa capacidad a un enfoque pedagógico, a una metodología para contribuir a una cohesión social y territorial, y al mismo tiempo interesantísimo que se reconozca en la ley que es un derecho de los estudiantes. Entonces, como muy bien hacen también aquí en Chile, en esta universidad, reconocer que los estudiantes son quienes tienen derecho a enfoques pedagógicos en los que se ha estudiado y se ha analizado que tienen un alto impacto, que produce un aprendizaje significativo y que además fomenta un compromiso social a largo plazo en los estudiantes. Entonces son los estudiantes quienes tienen el derecho a adquirir esta formación y por tanto somos nosotros quienes en algún momento debemos ofrecerle esa posibilidad. No significa que todos los docentes de todas las titulaciones, de todas las asignaturas estén haciendo ese trabajo y por lo tanto cada universidad también lo articula de una manera que es más efectiva. Para nosotros también fue muy importante que las redes de rectores considerasen que el aprendizaje-servicio era un elemento importante y, de nuevo, bueno, tampoco es nada nuevo, que a veces salen cosas en las normativas, en los papeles, porque negro sobre blanco es muy fácil de hacer, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Al menos sí que en su momento nos ayudamos de este documento, que recientemente ha cumplido pues 10 años, en los que el aprendizaje-servicio por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que incluye todas las universidades españolas, pues considerarse el aprendizaje-servicio como un elemento crucial, que además era fundamental para una sostenibilización curricular y además que se incidía mucho en que era importante pues, trabajarlo desde todas las titulaciones y con distintas organizaciones. Quizás también relevante fue en su momento que se reconociese la importancia de darle este apoyo al profesorado, reconocer el apoyo al profesorado, pero también hacer estos programas de formación, programas de visibilización y creación de estructuras estables que den lugar a una buena planificación, ejecución y seguimiento. De aquí elaboramos una declaración de Canarias, fruto de uno de los congresos que hicimos, y que de alguna manera pues, también permitió que las universidades pues, se alineasen con este modelo de aprendizaje-servicio. Dicho esto, es un marco general del aprendizaje-servicio y el aprendizaje-servicio en el sistema español
con muchas posibilidades de transferencia con otros países y otros entornos, tanto a nivel de pregrado como de maestrías y doctorado, es crucial pues, poner ese valor en los proyectos piloto que estamos desarrollando en las distintas universidades. Proyectos piloto tanto en el que es el proceso de desarrollo de un proyecto, como también pilotar cómo nos está funcionando la forma de trabajo del aprendizaje-servicio en nuestra organización. También poner en valor estos procesos, estos proyectos singulares, esporádicos o aislados, algunos proyectos que se están desarrollando, ponerlos en valor, analizarlos, investigarlos y después ver cómo podemos avanzar para que estos proyectos no se queden solo en una iniciativa individual de profesorado entusiasmado y que para mí merece todo el reconocimiento que le podamos dar, porque ha estado pico y pala adelantándose en procesos donde no había tanta trayectoria en su propia institución y tampoco los estudiantes estaban pues muchas veces sensibles a qué se le estaba diciendo. Entonces, hay que poner mucho en valor a este profesorado, que quiero que también se entienda, porque muchas veces el alumnado queda un poco perplejo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí con esta profesora que no está haciendo lo mismo con el otro? ¿Quién está equivocado, ¿no? Entonces, ese estudiante que sobre todo ahora viene buscando unas recetas lo más sencillas, breves, a tweet, ¿no? Pues ahora decirles que, bueno, el mundo es complejo, que no hay recetas para todo y que sobre todo, pues también podamos trabajar en espacios de incertidumbre y ambigüedad, pues es un proceso que requiere también un apoyo institucional, un apoyo para que también los estudiantes sepan que esto es aprender realmente. Lo demás, pues tiende a ser, bueno, un aspecto relevante, adquirimos muchos contenidos, pero como sabemos, hay máquinas que también tienen muchos contenidos y debemos aportar algo más en esta nuestra inteligencia humana, ¿no? Buscamos esto, con el aprendizaje-servicio, buscamos articularlo bien, a que estén los proyectos vinculados, que haya este apoyo institucional y que de alguna manera se puedan también trabajar con otras experiencias de vinculación con el medio. Existen guías para eso y para esto pues, el colega Andy Furco desarrolló sus guías de institucionalización muy relevantes y para nosotros pues, también estuvimos elaborando en su momento pues, unas guías para poder ayudar a cómo institucionalizar el aprendizaje-servicio que nosotros hemos aplicado en varias universidades y que fundamentalmente, y que también están disponibles online, pues apoyan pues, esta importancia de esa implicación institucional, este coraje universitario, la importancia de la asignación de fondos, recursos, también esa importancia de tener esas estructuras de organización en las que de alguna manera facilitan el desarrollo de los procesos de aprendizaje-servicio, ese reconocimiento a los docentes y también a los estudiantes, porque cada vez nos damos cuenta de que los estudiantes quieren y necesitan justificar que su formación no ha seguido ese patrón tradicional, sino que han tenido una formación más innovadora y con lo cual adquiriendo competencias que son útiles también para su empleabilidad. Una planificación docente exquisita que incorpora todas las diferentes miradas que tiene ese currículum académico, un análisis en profundidad de los procesos también pedagógicos, y en esto también tenemos pues, personas que trabajan esto en nuestra propia universidad y nos podemos apoyar. Ese trabajo con la investigación y también con las agencias de evaluación de la calidad que permiten acreditar a este profesorado, acreditar estas instituciones y titulaciones. Un apoyo institucional que es también relevante en cuanto a la difusión de los procesos, pero también su visibilización. También destacar estos aprendizajes en justicia social que no solo conectan, involucran, pero que también promueven cambios en su propia organización y trabajar con unas alianzas en la comunidad que no son esporádicas, sino que son ya estables. Y aquí hemos visto también pues, que las universidades están trabajando mucho para mantener estos contactos de comunicación. Por lo tanto, y ya finalizando, el aprendizaje-servicio implica calidad educativa y para eso es necesario hacer esa mirada a la calidad desde patrones no únicamente cuantitativos, sino cualitativos. Estamos trabajando también con una iniciativa en la NECA para este marco de autoevaluación de las universidades en la mejora de sus actuaciones encaminadas al impulso de una ciudadanía activa, crítica y responsable, con muchos colegas de aprendizaje-servicio trabajando en este modelo. Y también desde la Asociación Europea de Aprendizaje-Servicio en la Educación Superior, trabajando también por este necesario cambio en la educación superior a nivel europeo. Como decimos, es importante trabajar también no solo a nivel individual, sino que también con las organizaciones que nos ayuden a que nuevas iniciativas como proyectos de aprendizaje-servicio que pueden desarrollarse entre varias instituciones y universidades
puedan llevarse también a cabo. Este es un ejemplo de un proyecto que no solo es interuniversitario, sino que es interregional, porque trabajaremos el aprendizaje-servicio vinculado con el entorno rural en varios países europeos, mediando lo que necesitan aprender los estudiantes con lo que necesitan los distintos entornos rurales, entendiendo que la ruralidad es muy distinta, entendida en cada contexto. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo por hacer y mucho trabajo también que nos ayude a vincular el aprendizaje-servicio con el desarrollo sostenible, la salud y la justicia global. Y para esto es importante que tenga un espacio. De nuevo, vuelvo con esta foto del MUT. Aquellos que viven en Santiago lo tienen reconocido. Es un proceso o un proyecto muy interesante a nivel de diseño y planificación urbana. Y de alguna manera me gustó también pues, que saliera esta indicación del rebelde, porque se necesita un poco también de rebeldía y de coraje para desarrollar el aprendizaje-servicio. Esto es lo que tenía pensado para hoy, simplemente reconocer que el aprendizaje-servicio es uno de los pilares de la educación en sentido amplio, aquella que incorpora la alteridad en la construcción humana y en la crítica a las injusticias socialmente establecidas. Sin embargo, para que pueda desarrollarse necesita también unas condiciones adecuadas. Muchas gracias por su asistencia. Agradecemos a Berta Paz por esta interesante presentación. También queremos agradecer a todas las personas que están conectadas a través de Zoom presenciando este seminario. A continuación, invitamos al escenario a Enrique Ochoa, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Posgrado en Relaciones y Negociaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés y Flaxo, para que inicie su presentación. Por favor, un aplauso para él. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Saludar primero a todos los presentes y a los que nos están siguiendo por internet. Agradecerle a la universidad la convocatoria, la invitación, a la rectora acá presente, Alejandra, a todo el equipo de vinculación con el medio, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación. Destaco dos cosas. Los rectores a veces están, saludan y se van. Acá tenemos a la rectora escuchándonos a nosotros, dedicándole un rato de la mañana. Destaco también que esta es una actividad abierta, no solo a miembros de la universidad, sino también de otros, y estoy viendo colegas de distintas universidades de aquí de Santiago. Me parece importante que estas instancias de formación y de capacitación para sus propios docentes, directivos, sean abiertas también y compartidas para otras universidades, otros colegas. Esto las universidades chilenas lo tienen bastante incorporado. He estado en otros eventos de universidades chilenas y siempre son puertas abiertas, y ustedes tienen una red, la REACE, muy consolidada. Tuve la suerte de estar el mes pasado en el Congreso Nacional de la REACE, la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio de Chile, que lleva muchos años de trabajo, así que me parece que hay que tener esto como contexto. La universidad tiene un programa de intervención comunitaria que se ha ido consolidando, que tiene su proceso de institucionalización, que participa de la red nacional chilena y que tienen un contexto donde hay un país en el que las universidades, la educación superior, pero también las escuelas, vienen haciendo aprendizaje a servicio. Entonces, ese es el primer dato que me parece que es importante destacar para los que están haciendo o para los que quieren empezar a hacer proyectos de aprendizaje a servicio. Yo vengo de CLAIS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, que es una asociación civil sin fines de lucro fundada en Buenos Aires hace más de 20 años, que promueve el aprendizaje a servicio como propuesta pedagógica en todos los niveles educativos y en organizaciones comunitarias. Ustedes nos van a encontrar hablando de AIS, de Aprendizaje y Servicio Solidario. Nosotros solemos decir, no lo incluye la Filmina, pero solemos decir que hay un genérico, como en los medicamentos, ¿no? Que cuando cumple con determinados requisitos, que es un servicio solidario destinado a atender necesidades reales de la comunidad, protagonizado por los estudiantes, y con una vinculación académica de aprendizajes curriculares intencionados. Es decir, cuando tiene esas tres características, aprendizajes intencionados, curriculares, protagonizados por los estudiantes mientras hacemos un servicio comunitario, ese es el genérico. Después, si lo llamamos AMACESE, APS, AIS, bueno,
cada uno le pondrá su marca a ese genérico. Así que bueno, eso como para arrancar. ¿Qué tienen en común un proyecto de ingeniería mecánica en Chiclayo, Perú, donde hacen entrega de bienes y servicios para cuidar sobre riesgos eléctricos, instalación de protección eléctrica y de transmisión de aprendizajes a la comunidad para evitar problemas con los tendidos eléctricos, con instalación en Sudáfrica de acceso a Internet a comunidades rurales y vincularlo con comercio justo, con un proyecto de un lavadero comunitario con paneles solares instalado en el norte de Argentina, enseñándole a las comunidades cómo reparar los paneles solares y hacer uso de esa fuente de energía, que tienen en común proyectos que en todas partes, desde escuelas, desde nivel inicial hasta posgrados, buscan no solo que nuestros estudiantes aprendan, sino que dejen capacidad instalada en el territorio. Bueno, para nosotros lo que tiene que ver es justamente este cambio de paradigma que hubo en la educación en general, pero en la educación superior en particular, ¿no? Si la inercia nos hace reproducir una educación obsoleta, en los últimos 25, 30 años hemos visto cómo cada vez más, y en especial en América Latina, nuestras universidades dejaron de ser esa torre de marfil, empezaron a hablar de que la tercera misión de la universidad ya no podía ser la hermana menos atendida de todas, si nuestras universidades seguían poniendo mucho foco en la docencia y la investigación, pero la extensión o la vinculación con el medio parecía ser la pata más desatendida de la universidad, y la única en la que nosotros conectábamos con la comunidad, parecía que el único punto de contacto de la universidad con la comunidad era la extensión. Esto dio paso a un modelo superador que empezó cada vez más a articular la docencia, la investigación y la extensión, que además suma un cuarto pilar que es la propia gestión institucional, y a entender que todos estos pilares tienen que tener un vínculo con la comunidad y tienen que retroalimentarse de lo que pasa en la comunidad. Entonces ahí ya el compromiso social no es visto como un tercer pilar, sino más bien como una aproximación crítica a nuestras actividades de enseñanza y a nuestras actividades de investigación. Y nosotros encontramos en el aprendizaje de servicio solidario, APS, AMACS, como lo querramos llamar, un punto de contacto, algo que nos permite vincular efectivamente las misiones de docencia, de investigación y de extensión de nuestras universidades. Claro, no siempre los proyectos de aprendizaje de servicio vinculan las tres patas, pero el aprendizaje de servicio es una propuesta pedagógica que nos permite, que nos da ese paraguas para poder unificar esas tres misiones y la cuarta, la de la gestión institucional, en la vinculación con la comunidad. ¿Por qué? Porque creemos cada vez más, estamos convencidos de que las universidades no pueden ser islas que tienden puentes con la comunidad, sino que nuestras universidades están insertas en su territorio. En América Latina sabemos que nuestras universidades cada vez más necesitan estar conectadas con lo que pasa en el territorio porque nos lo pide la comunidad, porque lo necesitan nuestros estudiantes y porque en última instancia, más allá de si se trata de una universidad pública, que por el propio financiamiento que tienen tiene que devolverle a la comunidad lo que da, o si se trata de universidades confesionales, que muchas veces lo tienen atado a la misión propiamente de la institución, o si se trata de universidades privadas, laicas, no confesionales, pero que cada vez más entienden la necesidad de comprometerse con los territorios. Miren, estamos convencidos de que no hay profesionales exitosos en sociedades fracasadas. No existe en nuestra búsqueda que nuestros estudiantes sean top, graduados top, salvo que solamente lo pensemos para irse al exterior. No puede haber profesionales top que no tengan sentido de pertenencia con sus comunidades, que no sepan cuáles son las problemáticas que busca atender su carrera o su profesión. Necesitamos que esa vinculación sea vivida a lo largo de la carrera y que cuando sean profesionales en la salud, en ciencias sociales, en lo que les toque, sepan lo que pasa en su territorio. Después, si deciden emigrar, bueno, será otra decisión, pero nosotros como institución educativa formamos profesionales en un contexto, con determinadas necesidades, con determinadas problemáticas y necesidades concretas que hay que atender. Uno de los últimos documentos que hizo la UNESCO, que se llama Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación,
a lo largo de todo el texto reconstruye 2 o 3 innovaciones pedagógicas y educativas, entre las cuales destaca el aprendizaje-servicio. Nosotros hemos usado usado en el buen sentido, los textos del Papa Francisco, poco porque es argentino, otro poco porque nos sirve, pero en el lanzamiento del Pacto Educativo Global, como en otros documentos de Francisco, estaba presente el aprendizaje-servicio explícitamente. O sea, los documentos que se han elaborado en los últimos 20 o 25 años, desde el informe del Orce en adelante, donde hablaban del aprender a vivir juntos, del aprender a ser juntos, del compromiso cívico de nuestras instituciones educativas, daban un paraguas. Los últimos documentos educativos hablan explícitamente del aprendizaje-servicio, como la propuesta pedagógica que lleva adelante estas necesidades. Entonces, el aprendizaje-servicio es un aprendizaje basado en proyectos solidarios, es un movimiento pedagógico centenario que tiene sus raíces en la extensión universitaria, en la reforma de la extensión de 1918 en Argentina, en el servicio comunitario de México, que también tiene 100 años, en muchísimas legislaciones de los últimos 30 o 40 años de nuestros países que hacen del servicio comunitario un mandato para la educación, pero que en los últimos 20 o 25 años ha tenido un nivel de profesionalización y de seguimiento en cómo hacerlo, en lo metodológico, que nos permite cada vez más mostrar impacto en los estudiantes, impacto en las comunidades e impacto en nuestras instituciones cuando tomamos la decisión de que el aprendizaje-servicio sea algo vivido en la universidad, institucionalizado, ya no como algo anecdótico, como bien decía Berta, que por ahí pasaba a ser una anécdota o una sumatoria de proyectos sueltos, sino cuando logramos articularlo e integrarlo como parte de la propia misión de la universidad. Hasta acá la presentación muy general. Ahora, yo quería hacer foco en cuáles son los desafíos y por qué para los desafíos de lo que se nos viene, el aprendizaje-servicio es además una herramienta muy valiosa. Estamos, desde ya hace un tiempo, metidos en tiempos de trolls, cámaras de eco, la propia inteligencia artificial nos desafía a una serie de cosas, primero para que nuestros estudiantes no pierdan la empatía, no pierdan la posibilidad de cooperar. Hemos hablado mucho y se ha hablado mucho sobre la pospandemia y cómo la nueva realidad híbrida, cada vez más virtual, de nuestras universidades, nos pone en desafío. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes quieran venir a los campus, quieran venir a la universidad, quieran estar con otros? ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes logren consolidar un pensamiento autónomo, reflexivo y crítico frente a la cantidad de desinformación o simplemente frente a la catarata de información que puede ser real, pero que a veces cuesta discernir la real de la que no lo es? Cómo generar una cultura de la iniciativa, de la creatividad, del esfuerzo, cuando parece que todo es simplemente apretando un botón y preguntándole a ChatGPT o a Gemini o a la que querramos utilizar. Bueno, frente a estos desafíos, nosotros creemos que el aprendizaje de servicio es una herramienta súper potente, porque permite que los estudiantes trabajen en equipo, tengan ganas de trabajar juntos, tengan ganas de estar en la comunidad, tengan ganas de ir a resolver problemáticas concretas, que lo que estudian tenga sentido, haga sentido para qué voy a estudiar lo que voy a estudiar y cuáles son las problemáticas que podemos resolver. Entonces, cuando nos enfrentamos a un mundo convulsionado, cuando tenemos países con violencia interna o externa, es tiempo de dar respuestas. Y el aprendizaje de servicio solidario da respuestas. Da respuestas en los campos de refugiados en Palestina, cuando estudiantes de enfermería de la Universidad de Belén, en medio de lo que ha sido todo el conflicto de los últimos años, capacitan y ofrecen asistencia sanitaria a los campos de refugiados. Es tiempo de respuesta cuando ponemos la inteligencia artificial al servicio directo de necesidades concretas. Este fue un proyecto que presentaron chicos de la Escuela ORT de Buenos Aires en nuestro último seminario internacional sobre el uso de la inteligencia artificial para la detección temprana de esclerosis múltiple y para el diseño de una herramienta de lectura digital para personas sordomudas. Son tiempos desafiantes donde no podemos ni queremos frenar el avance de la inteligencia artificial o del uso de la tecnología, pero que creemos que tiene que ser una tecnología que ha sido creada no de manera artificial, no ha sido no intencionada. Entonces, es una tecnología creada por empresas y por seres humanos frente a las cuales es importante que nuestros estudiantes tengan
un pensamiento crítico, una mirada analítica sobre por qué y para qué la vamos a usar. Entonces, frente a esto, nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestras instituciones de educación tienen el desafío de formar ciudadanos globales que se enfrentan a tiempos de discursos xenófobos, de discursos de odio, a democracias frágiles. Ese es el contexto en el que estamos en América Latina y en buena parte del resto del mundo. Como yo decía antes, en contextos de fake news y de trolls y en la era de la posverdad, cada vez más necesitamos formar personas solidarias en tiempos de agresividad. Este es el contexto. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, frente a eso, el aprendizaje-servicio, creemos nosotros, es la educación del presente y del futuro, porque nos permite formar ciudadanos globales con conocimientos y competencias necesarias para construir un futuro sostenible en nuestras sociedades. Porque, lo decíamos antes, miren, esta frase es de 1996. Decía Rifkin hace 30 años, ¿no? El aprendizaje de servicio es un antídoto esencial para el mundo crecientemente aislado de la realidad virtual y simulada que los niños experimentan en la clase y en sus hogares, frente al televisor o a su computadora. Darles a los jóvenes una oportunidad para una participación más profunda en la comunidad los ayuda a desarrollar el sentido de la responsabilidad y solvencia personal, alienta la autoestima y el liderazgo, y sobre todo permite que crezcan y florezcan el sentido de la creatividad, iniciativa y empatía. Hace 30 años no había inteligencia artificial, no había smartphones, no habíamos tenido la pandemia, pero ya decíamos el aprendizaje de servicio como antídoto frente a estudiantes, niños o jóvenes que estaban cada vez más metidos en sus hogares frente al televisor, a la computadora y que salían cada vez menos al terreno. Lo decíamos antes e insistimos ahora. Dice este documento de la UNESCO que yo les mencionaba: la ampliación de la desigualdad social y económica, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el uso de recursos que sobrepasan los límites del planeta, el retroceso democrático y la automatización tecnológica disruptiva representan las señas de identidad de nuestra coyuntura histórica actual. Y para esto también, en la educación del futuro, dice este documento de la UNESCO, el formato de la lección clásica debe dar paso a pedagogías que valoran la diversidad de métodos y de modalidades de estudio y de aprendizaje. Por ejemplo, los enfoques educativos basados en problemas y proyectos, las pedagogías basadas en la indagación y en la investigación-acción, y las pedagogías comprometidas con la comunidad y el aprendizaje-servicio. Entonces, decía antes, en el inicio, los 3 componentes programáticos del aprendizaje-servicio para nosotros son un servicio solidario destinado a atender en forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con la comunidad y no solo para la comunidad, con el protagonismo activo de los estudiantes, idealmente en todas las instancias del proyecto, desde la planeación hasta la evaluación. Y ese servicio protagonizado por los estudiantes tiene que estar planeado con contenidos de aprendizaje articulados intencionadamente. Es decir, vamos a buscar que los estudiantes aprendan esto que elegimos que aprendan para resolver esta problemática comunitaria. Entonces, esta idea de romper el molde desde las características programáticas del aprendizaje-servicio, ese servicio solidario, con protagonismo juvenil y con articulación intencionada con aprendizajes, para nosotros es un servicio solidario que tiene que estar libre de paternalismos. ¿Por qué elegimos la palabra solidaridad en Claes y en buena parte de la bibliografía? Porque no hablamos de la solidaridad entendida como el Teletón, como la juntada de frazadas frente a una inundación, sino que no queremos caer como paracaidistas en una comunidad o en un territorio, sino que lo que queremos es justamente una solidaridad horizontal, muy contraria al paternalismo clásico. En nuestros proyectos, la idea de hacer con y no hacer para, la idea de compartir como don recíproca, colaborar en la solución de problemas, que genera un empoderamiento en las comunidades frente al clientelismo que se suele reproducir con modelos de beneficencia clásicos o más verticales. En la idea de que nuestras universidades, nuestros campus, nuestras escuelas tienen que tener la disponibilidad para el intercambio y la construcción conjunta de saberes, frente a una idea clásica de nosotros ya sabemos todo, sabemos desde cuáles son los problemas hasta cómo resolverlos, y entonces tenemos que bajar al territorio, ¿no? Muy la idea de paracaidista, que después además resuelve y se retira. En la búsqueda de empatía, yo decía antes, actitudes prosociales, y sobre todo en el reconocimiento de derechos, en la búsqueda de equidad y de justicia, ¿no? El entender, como decían antes, por qué pasa lo que pasa.
porque si no, seguimos reproduciendo situaciones de injusticia de las que nuestras sociedades abundan. Entonces, esta idea de solidaridad horizontal busca romper un poco el molde, busca romper la mirada clásica de solidaridad. Y nosotros la adherimos al servicio para que se entienda que la idea de servicio no es un servir al otro simplemente, sino que es justamente algo simétrico, hay algo de ida y vuelta en eso. En la idea de que todos los alumnos, todos los estudiantes puedan contribuir, el aprendizaje de servicio no es una búsqueda limitada para los más privilegiados. Y nosotros, a lo largo de los años en CLAIS, hemos acompañado proyectos en contextos urbanos, en contextos urbanos marginales, en contextos rurales, en jardines de infantes, en escuelas de las llamadas especiales. En la foto hay un proyecto de chicos con capacidades diferentes. Hemos acompañado proyectos en cárceles con personas privadas de su libertad que hacen proyectos como parte de su formación para la comunidad. Entonces, la idea de que todos pueden contribuir a su comunidad y que esto no sea un proyecto solamente para las escuelas de élite o de mayores recursos o para las universidades de clase media, clases altas. El aprendizaje de servicio como propuesta transversal que puede ser realizada por todos los niveles. Es una pedagogía inclusiva en la que todos pueden ser parte. Y donde además la solidaridad y el aprendizaje tienen que estar articulados muchas veces con la investigación. Miren, yo ahí pongo 3 fotos de 3 proyectos que se terminaron conociendo en seminarios de CLAIS. Universidad Nacional de Rosario en Argentina, Universidad Austral de Valdivia en Chile, Universidad Católica de Temuco en Chile. Los 3 hacían proyectos similares de clínicas para caballos. Nosotros le decimos cartoneros, entiendo que acá en Chile se le dice carretoneros. Eran las clásicas clínicas de atención de esos caballos, pero que después en muchos casos se generaron investigación y 2 de estas universidades hicieron investigaciones aplicadas conjuntas sobre salud equina en contextos urbanos de extrema pobreza. Es decir, no la mirada clásica que tenían los estudiantes de veterinaria que atendían la salud equina de caballos de carrera o de competición, sino que pasaba en equinos que vivían en otros contextos. Entonces, como para empezar a cerrar, en estos tiempos desafiantes necesitamos más y necesitamos mejor aprendizaje de servicio solidario. Necesitamos que pasemos de las prácticas aisladas a la institucionalización. Necesitamos que seamos rigurosos cuando investigamos y que seamos rigurosos en los rasgos programáticos. Yo decía ahí, o digo ahí en esa pantalla, que los rasgos programáticos, esas 3 características que yo mencionaba, estén bien definidos, que se sepa qué nivel de protagonismo estudiantil buscamos y qué nivel de protagonismo estudiantil tenemos, que se vea cuál es la integración real con los aprendizajes y que se distinga cuál es el servicio solidario. Necesitamos planificar un proyecto lo mejor posible. Estoy yendo muy rápido porque me dijeron 20 minutos. Ustedes disculpen, entre mi porteño, que hablo así rápido, naturalmente, y que encima me digan que tengo poco tiempo, tengo mucho para decir. No les saquen muchas fotos, yo después comparto la pantalla y todo esto está disponible en el sitio web de CLAIS. Sáquenle fotos si quieren, obvio, pero digo, todo esto va a estar disponible. En CLAIS nosotros tenemos desde hace muchos años un itinerario con distintas herramientas para hacer la motivación inicial, el diagnóstico, el diseño y planificación del proyecto, la ejecución y el cierre. Y además nosotros hablamos de procesos transversales que se dan en cada una de estas etapas. En esos procesos transversales tenemos que lograr que haya aprendizajes rigurosos a lo largo de todo el proyecto, reflexión y diálogo constructivo a lo largo de todo el proyecto, registro, sistematización y comunicación a lo largo de todo el proyecto y evaluación a lo largo de todo el proyecto. Para esto ustedes entran a la página web de CLAIS de recursos y ustedes tienen ahí, bueno, tenemos mucha bibliografía escrita con experiencias para leer en primera persona y tenemos mucho de manual metodológico de cómo hacer proyectos. Este itinerario, hay una versión muy nueva de este itinerario que le hicimos en el 2024, que ha ido recogiendo experiencias en base a lo que los propios proyectos de aprendizaje servicio de alto impacto han demostrado. Entonces, planificar el itinerario de proyecto lo mejor posible. Cuidar los diagnósticos, saber cuáles son los diagnósticos que hacemos con la comunidad y con nuestros estudiantes, evitar los sesgos cognitivos, considerar toda la información disponible, saber diagnosticar cuáles son los problemas comunitarios reales y cuáles son los que debemos intentar resolver con nuestros estudiantes. El diagnóstico puede ser correcto en términos de las necesidades comunitarias, pero si no hacemos un diagnóstico interno de si esas son las problemáticas que tenemos que atender, vamos a estar en problemas. O bien porque querramos salir a resolver el hambre en el mundo, que no lo vamos a poder resolver desde nuestra universidad, o bien porque querramos resolver algo que nuestros estudiantes no están todavía capacitados para resolver.
Entonces, hacer el diagnóstico correcto de la problemática y el diagnóstico interno. Con estos estudiantes en esta asignatura voy a resolver esto, tengo que buscar otros profes, tengo que articular con otras cátedras. Bueno, es fundamental cuidar los diagnósticos. Es fundamental ser riguroso en los aprendizajes. ¿Qué aprendizajes ponemos en juego a la hora de salir al terreno? Toda salida a terreno supone que nuestros estudiantes van a aprender algo. Si salimos a distribuir comida a la gente en la calle, también van a aprender algo. Pero nosotros acá estamos hablando de ser rigurosos en aprendizajes curriculares específicos. Que si son estudiantes de ingeniería no van a ser lo mismo que si son estudiantes de medicina, que si son estudiantes de ciencias, no sé, exactos. Entonces, todos los estudiantes de todas las carreras pueden salir a dar comida a la gente en la calle y van a aprender algo, pero cuando hacemos un proyecto de aprendizaje de servicio, lo que estamos buscando es que los estudiantes aprendan lo que curricularmente le corresponde a sus asignaturas y a sus carreras. Ser rigurosos en la investigación. Cuando hacemos investigación y aprendizajes rigurosos y lo volcamos en el servicio solidario, eso hace que se retroalimente y ese servicio en la comunidad nos sirva como insumo para mejorar nuestras propias prácticas de investigación y nuestras propias prácticas de aprendizaje. Cultivar intencionadamente la reflexión y el diálogo plural y democrático. Facilitar en nuestros estudiantes y entre nosotros como docentes, como profesores, conversaciones que lleven a la acción común. Aprender a escuchar y enseñar a escuchar opiniones que no nos gustan. Escuchar a entender al otro, a ponerse en los zapatos del otro. Esto lo decimos, es una frase que decimos siempre, pero ¿cómo lo ejecutamos realmente? ¿Cómo lo hacemos realmente carne, acción? Hay una frase ahí de Guadalupe Nogués, que es una argentina que busquen la TEDx de Guadalupe Nogués, que está muy buena, que es hablar con otros. Ella dice algo como las conversaciones y el fuego pueden extinguirse o descontrolarse. Aprendimos a controlar el fuego, hay que aprender a hacer lo mismo con las conversaciones. Necesitamos que nuestros estudiantes, nuestras sociedades, pero a nosotros, esa partecita de la sociedad que nos toca, que son nuestros estudiantes, aprendan a escuchar, aprendan a entender el otro y a ponerse en el lugar del otro y a escuchar cosas que no les gustan y a convivir con ello. Yo les decía antes, nuestro Papa Francisco decía en un encuentro que tuvimos en el Vaticano, el método pedagógico de aprendizaje de servicio cultiva la responsabilidad comunitaria de los estudiantes a través de los proyectos sociales y tienen que ser parte integral de su trayectoria académica. La idea de que a lo largo de su trayectoria académica los estudiantes hagan aprendizaje de servicio ya deja de ser algo circunstancial o una asignatura perdida. Tiene que ser parte de su propia trayectoria académica y nosotros queremos revalorizar eso. Para finalizar, bueno, obviamente es difícil, hay barreras, ahora por ahí en el conversatorio charlamos un poco de las barreras que muchas veces nos encontramos, no decimos que sea fácil, pero los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que lo intentamos. Con esta frase cierro, les dejo ahí el link a nuestras publicaciones académicas, manuales, experiencias, los invito a que se suscriban al boletín electrónico mensual de CLAIS y bueno, a celebrar lo que venimos haciendo. La Red Iberoamericana de Aprendizaje de Servicio, de la que somos parte, y de la que buena parte de las redes nacionales son parte, cumplió 20 años el año pasado. Hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos regionales de América Latina, España, Estados Unidos, que vienen promoviendo el aprendizaje de servicio hace más de 20 años, y es una propuesta que está instalada cada vez más en nuestros sistemas educativos. Nosotros tenemos una red de universidades católicas que venimos acompañando hace rato, y la verdad es que ya ha dejado de ser algo suelto o anecdótico para conformarse en una propuesta pedagógica que está cada vez más instalada en el sistema educativo. Los invitamos a ser parte de esto, agradecemos su escucha y quedamos atentos a las preguntas. Agradecemos a Enrique su presentación, le pedimos que tome asiento, por favor. Invitamos a subir también al escenario nuevamente a Berta Paz, que también nos acompañará en esta instancia, lo habíamos mencionado, y Alejandra Araya, directora de vinculación con el medio, que moderará el panel. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este espacio de conversación y reflexión. Y para iniciar esta conversación me gustaría preguntarles a ustedes cuál fue su experiencia profesional o personal que los motivó a
a comprometerse con esta metodología de aprendizaje-servicio? Berta, partamos por la. Bueno, muchas gracias. La verdad es que siempre en mi perfil académico, siempre yo estaba trabajando continuamente con organizaciones de la comunidad, eh, porque nunca me han gustado los espacios cerrados. Entonces diría, bueno, hay que abrir las ventanas de mi aula o romper las paredes. No sé lo que voy a hacer, pero desde luego aquí tiene que entrar y salir el aire, ¿no? Y entonces siempre he estado colaborando con organizaciones, muchas de asociaciones de personas con discapacidad y sobre todo de agrupaciones que quizás eran menos visibles. Pero la iniciativa con la que ya empecé a articular aprendizaje-servicio como tal fue una actividad con un proyecto de aprendizaje-servicio con una asociación de familias con niños con enfermedades raras, buscando precisamente espacios donde la titulación en la que yo trabajaba, que era kinesiología, fisioterapia, no era tan frecuente ese espacio de vinculación con la comunidad, con la familia, con el territorio. Y entonces buscaba específicamente ese perfil más comunitario. Sí, quizás es uno de los ejemplos, porque luego tuvo continuidad varios años y bueno, cuando ya lo finalizamos lo dejamos como un recurso para estudiantes de otros años que no realizaron ese proyecto de aprendizaje-servicio, pero sí se beneficiaron igualmente del trabajo de sus compañeros. Gracias. Yo una vida dedicada a esto. No, pasé por todas las etapas. Fui estudiante en la secundaria, en un colegio, una escuela que depende de la Universidad de Buenos Aires, que tiene aprendizaje de servicio institucionalizado, o sea, a los 13, 14 años fue mi primera experiencia. Después trabajé en el Ministerio de Educación de Argentina. Argentina tiene un programa de promoción del aprendizaje de servicio desde la política pública. Ahí conocí a Nieves Tapia, que después Nieves fundó CLAIS y me sumé a CLAIS. Fui docente de un curso de intercambio de estudiantes en Flaxo, en Buenos Aires, donde hacían aprendizaje de servicio, y hace más de 10 años que soy director ejecutivo de CLAIS. O sea, pasé por estudiante, docente, director de una organización de la sociedad civil que promueve el aprendizaje de servicio y por la política pública también. Berta, tú nos comentabas que se requieren algunas condiciones adecuadas para desarrollar el aprendizaje-servicio. ¿Cuáles consideras que son las barreras más comunes que existen dentro de las universidades que impiden la consolidación de esta práctica dentro de los currículos? Bueno, hay barreras, hay retos, algunos son nuestros personales, por eso me parece también ese punto, ¿no?, de humildad, de hasta dónde estamos preparados o sobre todo hasta dónde hemos hecho un proceso reflexivo de quiénes somos como docentes. ¿Qué significa ser docente universitario? ¿Qué significa ser no solo personal docente investigador, sino personal docente investigador y comprometido con el entorno? Entonces, ese es un elemento, me parece relevante, cuando a veces nos acercamos al aprendizaje-servicio como, bueno, voy a aprender una metodología más, como algo que, una más a la lista para ser innovador. No, es otra cosa distinta y entonces se requieren esas también competencias docentes. Pero después existen otras dificultades, barreras o retos que tienen que ver con cómo la propia institución también facilita que el propio desarrollo del proyecto, que haya lugares de encuentro con el profesorado, que haya esas actividades formativas, pero sobre todo también que haya esos espacios para que todo ese conocimiento que se adquiere a través de los proyectos de aprendizaje-servicio se puedan llevar después al currículo académico. Y ahí se necesita también esas valentías también dentro de los equipos y dentro de los decanatos para poder identificar ese papel como un elemento importante. Y a veces quizás nos quedamos mucho en, bueno, esto es mi materia, esto es mi espacio, solo puedo hacer esto, y perdemos mucho de lo que es la frescura de que es toda la titulación, todas las competencias globales que tienen que adquirir los estudiantes. Y creo que ahí los procesos de aseguramiento de la calidad para mí no son una barrera, pueden ser un elemento muy inspirador para, si los alineamos bien con el currículo académico del aprendizaje-servicio, para mostrar mejor el impacto que tiene en nuestra titulación. Muchas gracias. Esto nos conecta muy bien con la preocupación compartida de la transformación del sistema educativo, ¿no? Y los retos actuales que tenemos como instituciones de educación superior. Y en ese contexto, Enrique, tú mencionabas que la educación superior hoy día está enfrentada
a la formación en educación superior, nuestros estudiantes están enfrentados a fake news, inteligencia artificial, y me gustaría si puedes profundizar más en este contexto, cómo el aprendizaje de servicio contribuye a la generación de un pensamiento crítico frente a este escenario. Bueno, primero porque nosotros siempre decimos, hace falta investigar más y estudiar más para resolver una problemática comunitaria que para aprobar un examen. Cualquiera de ustedes como estudiante le habrá pasado y como docente también, que nada, uno si tiene que dar el examen tradicional, mal que mal, estudió el día anterior, no sé cuál es la nota mínima, en Argentina es el 4, al día siguiente vas y haces el mínimo. Ahora, para resolver problemáticas concretas de la comunidad hay que estudiar más, hay que investigar más, hay que separar lo que sirve de lo que no sirve, hay que ser mucho más crítico y en la medida en que nosotros en el aprendizaje de servicio incluimos instancias de reflexión con los estudiantes sobre las condiciones por las que se producen los problemas comunitarios que se producen, me parece que generamos, por un lado, un mayor discernimiento de qué es lo que es de lo que no es, una mirada crítica y un sentido de la responsabilidad sobre cuál es nuestro deber cívico. Y por otro lado, porque creo que efectivamente el aprendizaje de servicio como propuesta pedagógica permite que los estudiantes tengan una aproximación real a la problemática comunitaria y una sensación de qué es lo que tengo para hacer desde la profesión que elegí, desde la carrera que elegí. Entonces, me parece que va por esas dos vías y agregaré una tercera que tiene que ver con lo que a nosotros como docentes nos pasa, o me pasa a mí, porque les pasa a muchos, es que la lección clásica tradicional ya no tiene sentido. Simplemente venir a tirar autores y resúmenes y demás. Hoy hay un montón de herramientas que los hacen por nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que terminar siendo es un poco como guías de decir, bueno, vamos a ir seleccionando textos, estos por sobre otros, pero sobre todo vamos a ir viendo cómo se aplican estos en contextos reales, en la práctica real. Entonces, me parece que ahí el aprendizaje de servicio es una herramienta que es completamente poderosa para las comunidades, para los estudiantes, por lo que decía antes, y para nosotros como docentes, por lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Bueno, ambas intervenciones nos permiten ver la tensión que se produce entre lo deseado y lo que realmente pasa en la implementación del aprendizaje de servicio. Entonces, en esa lógica, Berta, me gustaría preguntarte, tú hablaste de estos pilotos que pasan de lo singular a esporádicos o aislados. ¿Cómo podríamos avanzar en una institucionalización real del aprendizaje de servicio, evitando que se, evitando que se queden en la periferia de la política institucional? Bueno, para empezar, son aproximaciones diferentes. Creo que todos los proyectos son singulares siempre. Por eso, aunque un proyecto parezca que es el mismo, que lo desarrollamos con organizaciones distintas o en sedes distintas o en contextos distintos, es singular en sí mismo, porque las personas que lo conforman pues, son distintas, vienen con sus propias trayectorias vitales, sus conocimientos, la interacción es única, como todas las interacciones humanas. Ese punto de singularidad puede transformarse también en un proyecto pues, que queda pues, muy aislado o que se desarrolla pues, esporádicamente en un año que hay una coyuntura que lo facilita y luego desaparece. Esos son los puntos problemáticos. Cuando se realizan de forma aislada, no están comunicadas con el entorno, con lo cual incluso nos podemos encontrar con estudiantes de distintas disciplinas que están trabajando con una organización y casi no solapándose unos trabajos con otros, que creo que esto es difícil, no es difícil la palabra, lo que quiero decir es que debería ser evitable. Ya que hacemos el esfuerzo, pues no solapemos, rentabilicemos mejor ese trabajo que estamos haciendo con el partner comunitario. Y el otro riesgo es que sea pues, esporádico y en ese riesgo se dan dos factores. Primero, pues que puedo entender esta práctica profesional como una innovación docente que la desarrollo y hago un check para mi carrera académica. Ya está, he tenido una vinculación con el territorio fenomenal. Me parece muy responsable esta perspectiva porque realmente estamos trabajando con agentes comunitarios y no debemos dejar ese espacio pues sin atender porque de alguna manera representamos a la institución también. Pero también por otro lado se dan otras situaciones que también debemos ser atentos y es el hecho de que a veces el profesorado empieza un proyecto muy ilusionado, quiere ser muy ambicioso, se desgasta muchísimo en el proceso
y después se echa la cuenta atrás y dice, madre, es que no puedo seguir con este ritmo. Y para mí esto es una pena y ahí es donde tenemos que cuidar mucho a los profesores, docentes y estudiantes que hacen aprendizaje-servicio. Cuidarlos porque también se están exponiendo a situaciones que, bueno, incluso en salud mental, en sus propias competencias, los llevan a lugares complejos porque las necesidades son múltiples y muchas y a veces queremos abarcarlas todas. Entonces creo que hace falta es primero este cuidado de los procesos, identificar a las personas que están haciendo los procesos de aprendizaje-servicio, crear estos espacios para que tengan esa comunicación y también estas equipos que puedan promocionar el aprendizaje-servicio, que puedan ayudar en ese contacto con el territorio, que puedan ayudarles a evaluar los resultados de sus proyectos y de alguna manera después también acompañarlos en ese proceso de vinculación con el currículo académico. Entonces, entender que no es una cuestión individual, hay una parte individual de responsabilidad personal, pero también es un proceso compartido, institucional, el que da apoyo, porque a la larga es la institución la que también se va a beneficiar de que este profesorado esté impulsando estos proyectos. Perfecto. Muchas gracias, Berta. Enrique, en tu presentación vimos ejemplos de ponencias de estudiantes en contextos vulnerables desde la Palestina a Argentina, Chile, etc. Tú insististe en tu presentación que la AMS tiene que ser libre de paternalismo, ¿cierto? ¿Qué condiciones pedagógicas y éticas se necesitan para que las experiencias de AMS sean realmente transformadoras y no reduzcan relaciones de poder, en que se da desigualdad de poderes? Sí, correcto. Bueno, yo hablo ahí un poco del itinerario. Nosotros tenemos varias herramientas en el itinerario en el que si nosotros vamos cumpliendo, digamos, esas características, no digo que lo tengamos garantizado, pero nos acercamos bastante. Que el diagnóstico sea un diagnóstico compartido con la comunidad, es decir, no creer que nosotros tenemos porque a veces desde la universidad tendemos a pensar que tenemos las respuestas a todas las preguntas, pero a veces nos inventamos las preguntas nosotros mismos. Entonces, ahí es como jugar un poco más medio con trampa. Entonces digo, saber cuáles son las necesidades comunitarias concretas, hacer un diagnóstico con la comunidad, elegir socios comunitarios realmente en territorio, primer paso. Tener instancias de reflexión en clase con nuestros estudiantes, de vuelta, como yo decía antes, ver cuáles son los derechos humanos en juego, cuáles son las situaciones de injusticia, qué actor acá no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, estatal, no estatal, local, nacional, digamos, poder poner eso en juego, porque más allá de que nosotros salimos a resolver un problema de la universidad, bueno, saber que acá hubo alguien o algo que falló. Entonces, si hacemos eso, si nuestros proyectos buscan dejar capacidad instalada y no solo resolver un problema y retirarnos, bueno, vamos a estar bastante más cerca de no reproducir estas cuestiones de paternalismo. Y después mostrarle a nuestros estudiantes, lo digo especialmente en el contexto universitario, che, ojo que esto que ustedes hacen, lo hacen con otro impacto y en otra medida, chicos de nivel inicial, de 6, 7, 8, 9 años, lo hacen en escuelas secundarias, lo hacen en liceos en contexto rurales. No crean que esto lo hacen ustedes porque son estudiantes universitarios. ¿No? Digo, si uno muestra eso, me parece que nos acercamos bastante. No digo que esté asegurado, pero nos acercamos bastante. Muchas gracias. Para cerrar, ¿qué sugerencias, consejos le podrían dar ustedes a profesores o instituciones que se quieren iniciar en este camino de implementación de la AMS? ¿Pues yo? No, yo siempre digo, primero es como, no sé si ustedes usan la frase, no tratar de inventar la rueda. O sea, no busquemos inventar la rueda. Primero es ver qué se está haciendo en la institución. Todas las instituciones educativas hacen algo con la comunidad. A veces hacen simplemente programas de voluntariado, a veces se sale a terreno para hacer trabajos de campo o etnográficos o de investigación, acción, pero bueno, buscar muchas veces los aprendizajes basados en proyectos son proyectos ficticios. Entonces, primero es saber lo que estamos haciendo. Una vez que tenemos en claro lo que se está haciendo, ver que hay una metodología. De vuelta, hay modelos de institucionalización norteamericanos, europeos, latinoamericanos, busquemos cualquiera, digamos, que nos cierren nuestra misión institucional y usarlo. Ver que hay formas de profesionalizar esto, de mejorarlo metodológicamente, de formar a nuestros profesores y darles el apoyo en la medida en la que se pueda. Insisto, muchas veces hay una falsa creencia de que para hacer aprendizaje de servicio hay que contar con muchos recursos. Esto no es tan así. Es cierto que la institución, como muestra de compromiso, debe poner recursos
destinados a esto, pero les aseguro que nosotros en Argentina, en contexto de universidades públicas con muy poco financiamiento, hacen proyectos de aprendizaje de servicio de mucho impacto. Entonces, cuando uno lo hace como elección verdadera institucional, ese no debería ser un problema, sí sabiendo que para los docentes a veces es un trabajo extra. Es un trabajo extra, entre comillas. Como es un trabajo extra ser un buen docente, estar actualizado, cambiar sus clases. Voy a decir algo polémico. Todos ustedes deben conocer algún docente que hace 15 años que da las mismas clases y que los estudiantes se pasan los resúmenes de un año a otro porque el docente hace 15 años que da las mismas clases. Bueno, evidentemente, hacer aprendizaje de servicio así va a ser muy difícil. Ahora, si nosotros somos docentes de clase normal, sin salida a terreno, que todos los años cambiamos la dinámica, que cambiamos las lecturas, que ofrecemos otra, digamos, todo ese tiempo extra de preparar nuestras clases existe. Entonces, si creemos eso, salir a hacer aprendizaje de servicio no supone tiempo extra. Si mi clase la preparé hace 20 años y lo único que hago es reproducirlas todas, y bueno, probablemente ahí sí haya una tarea extra para hacer aprendizaje de servicio. Bueno, la verdad es que yo llevo varios años haciendo formación en aprendizaje servicio en distintos niveles educativos y hay un momento que es mágico, ¿no? Que cuando notas que la audiencia, pues hay un clic, ¿no? Dicen, anda, pues esto es lo que yo quiero hacer, es que de alguna manera estoy haciendo alguna cosa similar, pero es que ahora entiendo cómo lo puedo articular todo para que realmente pues tenga ese peso académico, pero también ahora me doy cuenta de que no estoy yo yendo por libre, es que realmente hay mucha gente que está trabajando con este enfoque y que puedo también dar visibilidad a mi trabajo. Esto por un lado es maravilloso y luego por otro lado hay otro clic que también es muy bonito cuando las personas vienen a la formación y dicen, bueno, yo vengo un poco a escuchar lo que es, pero mi asignatura es imposible hacerlo. Y entonces para mí esto es un reto maravilloso. Digo, tú no vas a salir de aquí sin que tengas un aprendizaje de servicios semidiseñado. Entonces creo que ahí es también que a veces vamos con muchas barreras de, bueno, esto solo funciona en distintas, en determinadas disciplinas, esto no es para mí. Y quizás este espacio también de ver que hay procesos que ya se pueden reciclar, acompañar, trabajar de una manera más interdisciplinar y sobre todo, como ha dicho Enrique, no empezar de cero con un macroproyecto, sobre todo si yo salgo, pues eso, de un laboratorio a una comunidad que ni conozco y voy con una mirada pues muy a imponer aquello que yo necesito para que mis estudiantes aprendan. Es decir, utilizo a la comunidad como un recurso educativo y realmente hay un desequilibrio total con lo que es el aprendizaje de servicio. Entonces creo que hay esa parte de muy ilusionante y a las personas les encantan, se enganchan muchísimo y entonces la única cuestión es eso, esa prudencia para no desgastarnos porque tenemos un compromiso a largo plazo con las comunidades con las que se insertan las universidades. Sí, y complemento, perdón, solo cortito, que a veces nosotros decimos en todas las disciplinas, realmente nosotros hemos levantado proyectos en todas las disciplinas, en todas las carreras. Ahora, no es que todos los docentes tienen que hacer aprendizaje de servicio. En una carrera que tiene 35, 40, 45 créditos, no hay 45 proyectos de aprendizaje de servicio. Ahora, créanme que en todas las disciplinas, si uno agarra el cuerpo de materias de 30, 35, hay 8, 10, 12 en las que se puede hacer aprendizaje de servicio. Ese es nuestro desafío como institución. No es pedirle a todos los docentes que todos hagan aprendizaje de servicio en todo momento, pero sí decir, a lo largo del trayecto formativo de los estudiantes, acá, acá y acá, se puede hacer aprendizaje de servicio. Muchas gracias. Queremos agradecer por esta reflexión. Les damos un fuerte aplauso a nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias a todos. De esta forma damos por finalizado el seminario de vinculación con el medio que hemos denominado AMACESI y Compromiso Comunitario en la Educación Superior y que, como ustedes saben, fue organizado por Universidad de las Américas. También queremos agradecer el enorme interés que ha tenido este tema y queremos comentarles que próximamente estarán disponibles las presentaciones y la grabación del seminario en la página web de vinculación con el medio. También los invitamos a participar y mantenerse informados, por supuesto, ahora se los nombro, vinculación.udla.cl o en la cuenta de Instagram @vinculación.udla. Para finalizar, y no menos importante, los invitamos a compartir un café en el hall de acceso del auditorio. Que tengan todos un muy buen día.